Bienvenidos a este vídeo de matemática discreta en el que vamos a ver algunas nociones básicas de aritmética modular y cómo resolver congruencias. En concreto, vamos a empezar por las operaciones en módulo, luego pasaremos a la resolución de congruencias lineales y finalmente aprenderemos a solucionar sistemas de congruencias lineales utilizando el teorema chino del resto. ¿Qué usos tiene la aritmética modular? Bueno, muchas veces nos interesa más bien operaciones en resto en lugar de trabajar con los números enteros originales. Por ejemplo, si tenemos un sistema de reloj de 24 horas, ¿verdad? Al llegar a 24 reiniciamos y empezamos desde cero de nuevo. No estamos contabilizando las horas transcurridas desde Jesucristo hasta ahora. Así que simplemente, en ese caso, son operaciones de restos al dividir por 24. Al contar los días de la semana pasa lo mismo. ¿Qué día de la semana será dentro de 45 días o 35 días o 72 días? Pues es una operación de módulo, es decir, en módulo 7. Es decir, restos al dividir un número por 7. Lo mismo pasa a la asignación de memoria en la informática. Si tenemos bytes de 8 bits, llega un momento en que rellenamos todos, obtenemos pues 1, 1, 1, 1, 1, que eso es equivalente a 255. Entonces, si le sumamos uno más, reinicia 0. Ya es 0, no es 256. Para ese caso ya necesitaríamos un bit más añadido al byte. Es decir, se usa aritmética modular en lugar de aritmética entera. Se podrían añadir otros usos como el cálculo de operaciones con números muy grandes o en el cifrado o criptografía. La aritmética modular nos permite realizar operaciones algebraicas utilizando, en vez de números, sus respectivos restos respecto a una cantidad fija a la que vamos a denominar módulo. Así, por ejemplo, el módulo de 12 o 24 del reloj pues nos permite hacer ese tipo de operaciones. O 7, el módulo 7, que sería pues contar los días de la semana. Entonces lo único que tendríamos que hacer es dividir por 7 y utilizar el resto obtenido para calcularlo. Pasemos a esta definición. Sea A y B enteros y M un natural, entonces A es congruente con B módulo M si M divide a la resta de A y B. Y esta relación se denota de esa manera, A congruente B módulo M. Aquí quiero hacer un inciso y es el siguiente. Lo que queremos decir ahí con el módulo M, eso no es nada más que una etiqueta, nos está indicando en qué módulo nos estamos moviendo. De tal modo que ese símbolo de las tres líneas nos está diciendo que A es igual a B en ese módulo. Igual que teníamos una igualdad en la aritmética normal, pues aquí tenemos ese signo que nos dice que esos dos números son congruentes, es decir, que tienen el mismo resto, es decir, que bajo ese módulo son el mismo, básicamente. Por ejemplo, 12 es congruente 7 módulo 5, ya que 5 divide a 12 menos 7, que es 5. Y menos 13 es congruente 7 también en módulo 5, ya que 5 divide a menos 13 menos 7, que es menos 20, y 5 divide a menos 20. Podemos utilizar esta proposición en su lugar. A es congruente B módulo M si solo si el resto de dividir A entre M es igual al resto al dividir B entre ese mismo M. Y A es congruente B módulo M si solo si A es igual a B más K veces M para algún K perteneciente a los enteros. Además, se puede demostrar que la relación congruente módulo M para cualquier natural M es una relación de equivalencia. Por lo tanto, si tenemos una relación de equivalencia, entonces tendremos que clases de equivalencia. Entonces, las clases de equivalencia o de congruencia en módulo M, ¿qué serán? Pues serán los elementos B pertenecientes a los enteros, tal que A es congruente B módulo M. Es decir, a los A más MK, siendo K un número entero, o sea, K veces M. Entonces eso además constituye una partición de Z. En realidad, solo hay M clases distintas correspondientes a los M restos posibles al dividir por un entero M. Es decir, que si yo tengo
un sistema de 24 horas y estoy utilizando el módulo 24, podré tener resto 0, resto 1 y así sucesivamente hasta el resto 23. Cuando lleguemos a 24 ya es 0, ya empezamos otra vez. Así que solamente habrá 24 clases posibles. Este teorema nos dice eso precisamente. El conjunto cociente para un módulo dado está dado ¿por qué? Por las clases a sub m, tal que empieza desde 0 y se llega hasta m-1, siendo m módulo. Normalmente se relaja un poco la notación y se escribe simplemente así: θm es igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta m-1, que para el ejemplo del reloj de 24 horas llegaría hasta 23, de 0 a 23, es decir, 24 restos posibles. Pero si ya hemos definido estas operaciones en módulo, estas equivalencias, pues ¿qué puedo hacer con ello? Pues puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, pues este teorema nos dice precisamente eso. Si tenemos un módulo m perteneciente a los naturales, y si a sub 1 es congruente a b sub 1 en módulo m, y si a sub 2 es congruente a b sub 2 en ese mismo módulo m, entonces la suma de a sub 1 y a sub 2 es congruente a la suma de b sub 1 más b sub 2 en ese módulo m. Lo mismo se puede decir de la resta. Y además, el producto de a sub 1 y a sub 2 es congruente al producto de b sub 1, b sub 2 en ese mismo módulo m. Es decir, las operaciones de suma, resta y producto están bien definidas entre las clases de equivalencia del conjunto cociente Zm. No nos salimos de ahí. Ejemplo. Si tenemos Z5 compuesto por 0, 1, 2, 3 y 4, entonces 7 será congruente a 2 módulo 5. De hecho, no tenemos nada más que dividir 7 entre 5 y nos da el resto 2, o sea que es inmediato. 11 es congruente a 1 módulo 5, es decir, que si yo divido 11 entre 5 me da el resto 1, así que también es inmediato. Se cumple lo siguiente: 18 es igual a 11 más 7. Pero ¿qué es lo que ocurre en el módulo 5? 11 es congruente a 1, así que podemos sustituir ese 11 por un 1. Y 7 es congruente a 2 en ese módulo 5, así que podemos sustituir ese 7 por un 2 en ese módulo. Entonces, por lo tanto, si sumamos 1 más 2 es 3 módulo 5. Lo mismo se puede decir para estos otros casos. Podemos sumar, podemos restar, o incluso, como en el caso del 77, podemos multiplicar. 77 es igual al producto de 11 por 7. Y 11 es congruente a 1 y 7 es congruente a 2. Así que 1 por 2 igual a 2. Así que es congruente a 2 módulo 5. Además, se desprende este corolario. Sea un módulo m, un k perteneciente a los naturales, si a es congruente a b módulo m, entonces las potencias a en k también lo son. O sea, a elevado a k es congruente a b elevado a k en ese módulo m. También podemos calcular restos utilizando este tipo de operaciones en módulo. Nos piden, por ejemplo, calcular el resto que se obtiene al dividir 3 elevado a 8 por 13. Obviamente podemos multiplicar 3 por 3 por 3 8 veces, dividirlo por 13 y ver qué pasa, pero eso es fuerza bruta. Podemos utilizar las operaciones en módulo que nos van a ahorrar trabajo, sobre todo si lo hacemos a mano. Sabemos que 3 elevado a 8 es igual a 9 elevado a 2 elevado a 2. Y más, 9 es congruente a menos 4 módulo 13. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente: donde ponga 9, lo podemos sustituir por menos 4 en ese módulo 13. Así que 9 elevado a 2 es congruente a menos 4 elevado a 2 módulo 13. Que eso no es nada más que 16. Que al dividir por 13 me da 3. Así que, en este caso, pues aquí el resto pedido pues es muy sencillo. Es 9. Porque nos falta el último cuadrado, ¿verdad? De arriba. Hemos visto la suma, la resta, la multiplicación. ¿Qué es lo que nos va a dar problemas? La división modular.
siempre podemos sumar, siempre podemos restar, siempre podemos multiplicar, como acabamos de ver, dentro de un módulo en concreto. La división modular no es tan sencilla. Este teorema nos ayuda a entenderlo. Sea un módulo m perteneciente a los naturales y sea a, b y c enteros. Entonces, si a por c es igual a b por c en el módulo en concreto S, y el máximo común divisor de c y m es 1, entonces puedo simplificar y puedo dividir por c y eliminar ese c a un lado y a otro lado del símbolo de congruencia. Esto en aritmética normal es obvio y evidente. Si yo tengo una igualdad, tengo a un lado pues 2 por 3 y al otro pues tengo 2 por 7, pues ese 2 de un lado y ese 2 de otro, pues lo puedo eliminar porque yo lo que puedo hacer es dividir a un lado y a otro por 2. Pues bien, esto solo es posible en aritmética modular cuando se cumple esa condición. Cuando el máximo común divisor de c y m vale 1. Si no es así, entonces no podemos dividir. Entonces, este teorema nos permite dividir a ambos lados del signo de congruencia, siempre y cuando el número por el cual dividamos, o sea, este c, y el módulo m sean primos entre sí. Ejemplo, 14 y congruente 8 módulo 6, ¿no? Pues mira, 14 es par, 8 es par, la tentación dices, vale, 14 es 7 por 2, 8 es 4 por 2, así que puedo quitar un 2 a un lado, quitar un 2 al otro y ya está. Pero eso no se cumple. De hecho, 7 no es congruente 4 módulo 6. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor de 2 y 6 es 2, que no es 1. Por lo tanto, 2 y 6 no son coprimos. Por eso no se podía efectuar esta operación. Así que cuidado con la división modular. Solamente se puede efectuar en algunos casos y no siempre. Al contrario de lo que es el producto y al contrario de lo que es la suma y la resta. Pasemos a ver cómo solucionar congruencias lineales. Lo primero que tenemos que ver es qué es una congruencia. Y esta definición pues, nos va a ayudar a ello. Una congruencia es algo de la forma A por X congruente B módulo M, donde M es un natural, A y B son enteros y X una variable. Pues bien, a eso se va a denominar congruencia lineal. Es decir, esto es en aritmética normal lo que sería una ecuación de primer grado. Muy sencillita porque es lineal. En este caso nos movemos dentro de lo que es un módulo en concreto. Entonces es un poco especial, va a ser distinto su solución a la de aritmética normal. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de calcularlo. Entonces, si existe una única solución a la congruencia lineal A por X congruente 1 en un módulo determinado M, entonces esto es equivalente a obtener un inverso multiplicativo de A en módulo M. Es muy fácil en la aritmética normal calcular un inverso. Pues el inverso de 3 pues es 1/3, pero 1/3 no es entero. No podemos utilizar 1/3 aquí. Vamos a utilizar ¿qué? Un inverso multiplicativo que va a ser un entero. Eso ocurrirá cuando nos dé 1. Vamos a ver, si 3 por 1/3 me da 1 en la aritmética normal, bajo un módulo determinado, un número el que sea por ejemplo 3, multiplicado por un inverso multiplicativo nos tiene que dar 1, o sea, tiene que ser congruente a 1 en un determinado módulo. Y ambos casos, claro, pues son números enteros. Sin embargo, en la aritmética normal no. En la aritmética normal lo que tenemos es pues, generalmente un número que no es entero. Así que A por X congruente 1 módulo M, entonces eso significa que el cálculo de ese X es calcular el inverso multiplicativo de A en ese módulo en concreto. Observación. Si X es una solución de la congruencia lineal X' congruente X módulo M, entonces X' también es solución. Es decir, A por X' es congruente A por X en ese módulo y es congruente B en el módulo M. Luego las soluciones, si existen, forman clases de congruencia en módulo M. Es decir, son elementos de ZM. De nuevo vamos a tener familias de solución. Este teorema nos ayuda a entender este concepto.
Si D es el máximo común divisor de A y M, entonces la congruencia lineal A por X congruente B módulo M tiene solución si y solo si D divide a B. Y en este caso, y si X sub 0 es una solución particular, la solución general viene dada por X sub K igual a X sub 0, que es la solución particular, más M por K partido por D, siendo K un número entero. De nuevo, este K pues, va a valer pues, cualquier entero, va a recorrer, digamos, todos los enteros posibles. De nuevo vamos a tener una familia de soluciones. En particular, si queremos hablar apropiadamente bajo el punto de vista matemático, las soluciones forman D clases de congruencia en módulo M, con una serie de representantes. ¿Cuál va a ser? X sub 0 más M partido por D, X sub 0 más 2 veces M partido por D, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta D menos 1. Por ejemplo, nos pueden preguntar que encontremos las soluciones de la siguiente congruencia lineal. 2x congruente 3 en módulo 4. Bueno, pues no se cumple la condición. En este caso, el máximo común divisor de A y M, que en este caso son 2 y 4, es 2. O sea, D es igual a 2. Y B es igual a 3. Pero 2 no divide a 3. Entonces, esta congruencia no tiene solución. Veamos este otro caso sencillo. 2x congruente a 2 módulo 4. De nuevo lo que nos están pidiendo es cuánto vale x. O sea, cuánto debe de valer x para que se cumpla esa congruencia. En este caso sí que se cumple que D divide a B, pues 2 divide a 2. Así que tiene solución. M vale 4, D vale 2. Y la solución pues será x sub k igual a x sub 0 más 4 veces k partido por 2. De tal modo que k va recorriendo pues todos los enteros posibles. Además, 4 partido por 2 es 2. ¿Qué solución particular podemos utilizar? Bueno, pues como en este caso el módulo es muy sencillito, podemos tantear y vemos que una solución particular pues puede ser pues x sub 0 igual a 3. Porque si sustituimos donde ponga x, pone 3, pues entonces ya lo tendríamos. Vamos a ver, 3 por 2 son 6, ¿verdad? 6 dividido entre 4 me da resto 2. Es la más sencilla que podemos encontrar. Hay otras, ¿de acuerdo? Pero esa es la más sencillita. Así que por simplemente, en este caso por ensayo, porque estamos moviéndonos en un módulo muy sencillito, muy bajo, que es el módulo 4, podemos ir probando. Así que la solución final es x sub k igual a 3 más 2k. Obsérvese que además esta solución está simplificada. Si en lugar de poner como solución particular 3, pues podríamos poner otras más grandes. Por ejemplo, pues un número que fuese mucho mayor que 3. Y se podría cumplir que eso fuese solución, no importa, podría serlo así. Pero ese número lo tenemos que simplificar. ¿Cómo? Dividiendo, en este caso, por 2 y utilizando el resto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si podemos simplificarlo aún más, sí. Ese 3 lo dividimos entre 2 y me da resto 1. Así que la solución final podría ser x sub k igual a 1 más 2 veces k. Lo que estamos haciendo ahí simplemente es correr ese origen de k, pues una unidad. Pues siempre tenemos que hacer ese tipo de simplificación. Tenemos además dos colorarios. Si el máximo común divisor de A y M es 1, las soluciones x de la congruencia lineal A por x congruente B módulo M constituyen una única clase de congruencia en módulo. Además, si el máximo común divisor de A y M es igual a 1 y M es mayor que 1, entonces existe un inverso de A en ese módulo y dicho inverso es único para ese módulo. Observación: si existe un único inverso de A módulo M, entonces hay un único entero comprendido entre 0 y M que es inverso de A módulo M y cualquier otro inverso A', llamémosle, de
A módulo M satisface que A' es congruente a en módulo M. Esto del inverso multiplicativo es importante porque va a ser además la herramienta que vamos a utilizar en el cálculo de o resolución de los sistemas de congruencias. Veamos ahora los sistemas de congruencia. El teorema chino del resto permite resolver sistemas de congruencias lineales cuando los módulos son primos relativos entre sí. En concreto, el teorema chino del resto nos dice lo siguiente. Sea m1, m2 y así sucesivamente hasta m, son módulos, números pertenecientes a los naturales y que sean primos relativos 2 a 2. Entonces, el sistema de congruencias que se ve ahí tiene solución única en un módulo nuevo que va a ser el producto de todos ellos. ¿Qué es un sistema de congruencias? Esto es equivalente en aritmética modular a un sistema de ecuaciones que teníamos, una serie de ecuaciones que se tienen que cumplir a la vez, ¿no? Pues esto es similar. Tenemos una serie de congruencias en distintos módulos y lo que queremos es que se cumplan todas esas a la vez. Entonces, ¿qué familia de soluciones en X cumplen todo eso? Pues bien, este teorema chino del resto lo que dice es que va a haber un nuevo módulo que va a ser el producto de todos esos módulos y que va a ser solución de ese sistema de congruencia, siempre y cuando esos módulos originales sean primos relativos 2 a 2. Si no se cumple esta condición, entonces no existe tal solución. Esto se debe además a Sun Tzu del siglo I. Y nos piden, por ejemplo, pues es posible encontrar un número tal que al dividirlo por 3 deje resto 2, al dividirlo por 5 deje resto 3 y al dividirlo por 7 deje resto 2. Pues eso traducido a un sistema de congruencia lineal no es nada más que esto. O sea, ese número desconocido, que vamos a llamar X, es congruente a 2 en el módulo 3, a 3 en el módulo 5 y a 2 en el módulo 7. La pregunta que nos tenemos que plantear primero, ¿son coprimos 2 a 2, 3, 5 y 7? Sí. De hecho es que son incluso primos, así que seguro que son coprimos 2 a 2. Además, ¿qué es lo que nos garantiza el teorema chino del resto? Que el nuevo módulo será igual a que al producto de los 3, o sea, m va a ser igual a 3 por 5 por 7 igual a 105. Así que las soluciones serán en módulo 105. Además, vamos a tener una serie de números que vamos a llamar C1, C2 y C3, que van a ser resultado del producto de los distintos pares de módulos. En este caso en concreto, por ejemplo, 35. Si estamos en el primer caso, para la primera congruencia, esta de aquí, nos quedan el módulo 5 y el módulo 7. 7 por 5, 35. 35. Así que C1, 35. Ahora nos fijamos en la segunda congruencia. Y nos fijamos en los módulos 7 y 3. 7 por 3, 21. C2 va a ser igual a 21. C3. Nos fijamos en la última. Así que utilizamos los otros dos. 5 y 3. 5 por 3, 15. Así que tendremos una serie de números que son 35, 21 y 15. Y sucesivamente numeramos C1, C2 y C3. Y tenemos el módulo solución final, que es 105. Lo difícil de resolver un sistema de congruencias es calcular la solución particular, porque por tanteo no funciona. Entonces, ¿cómo va a ser la solución particular? La solución particular va a ser 2, que es este de aquí, por C1, por D1. Y D1 va a ser un inverso multiplicativo. Ser más 3, que es este de aquí, 3, por C2, que vale 21, por un inverso multiplicativo, que es D2. Y finalmente, 2, que es correspondiente a esta tercera congruencia, por 15, su número C3, por un inverso multiplicativo.
¿Y quiénes serán estos inversos multiplicativos? D sub 1, D sub 2 y D sub 3, que son los inversos multiplicativos, ¿provienen de qué? Provienen de la solución de esta congruencia. O sea, 35 por D sub 1 debe ser congruente a 1, por definición, además, de inverso multiplicativo en el módulo 3. Y eso es muy fácil de ver que es 2, simplemente por ensayo, porque además estamos en un módulo muy pequeño, pero vamos con 1, con 2, pues con 2 ya funciona. El siguiente, 21 por D sub 2 es congruente a 1 en módulo 5. Esto es aún más sencillo. D sub 2 con 1 nos basta. Ensayamos, probamos y efectivamente, y ahí funciona. Tercer caso, 15 por D sub 3 es congruente a 1 en módulo 7. También eso es por definición de inverso multiplicativo. ¿Qué número D sub 3 tenemos que colocar ahí para que se cumple? Eso, el más pequeño. Probamos 1, 2, y si es que ya con 1 ya funciona, ya está. Así que D sub 1 vale 2, D sub 2 vale 1 y D sub 3 vale 1. Por lo tanto, la solución particular va a ser 2 por 35 por 2, más 3 por 21 por 1, más 2 por 15 por 1, que es 233. Esa es una solución particular cualquiera, pero a mí no me interesa una cualquiera, yo necesito una pequeñita. Eso es muy grande. Si estamos en un módulo que es 105, 233 es mayor que 105. Así que lo que hacemos es dividir 233 entre 105 y calculamos su resto, que es 23. Así que una solución particular mejor es 23. ¿Y cuál es la solución final? La solución final es x igual a 23 más 105k, donde k pues recorre todos los enteros. Aplicaciones prácticas. Bueno, pues la aritmética entera con números muy grandes, pues se selecciona un conjunto de primos relativos, m sub i, y se repite el cálculo, el módulo de m en i para cada i. A partir de los resultados se reconstruye el resultado final usando el teorema chino del resto. En astronomía, pues a la conjunción de planetas y eclipses. Cada acontecimiento ocurre cada cierto tiempo, cada cierto intervalo, ¿no? Cierto periodo, ¿no? Si todos los periodos involucrados son primos entre sí, entonces la concurrencia simultánea de varios de esos eventos, ¿no? Pues de esos fenómenos, pues se dará pues también en ese módulo que es el producto de todos esos periodos, que viene dado además por el teorema chino del resto. Y aquí pues lo dejamos. Un saludo.